Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Hoy es lunes. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Hasta la fecha ya. Hoy es lunes y vamos a comenzar a estudiar el libro de Hechos. Y como ustedes saben, yo tengo que hacer unos cuantos ajustes aquí, que ya lo estoy haciendo ya. A ver, sí, ya estamos aquí. Pero bueno, ya estamos haciendo el ajustico ahí. ¿Qué queremos hacer para nosotros poder transmitir a otras personas también que quieren escuchar? Sí. Ok, dice que ya estamos ya. Entonces ya voy a pagar aquí para que Siri lo hable conmigo. Estamos estudiando el libro de Hechos, capítulo 19, y empieza así en el versículo 1. Mientras Apolos, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo después de haber, Pablo después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Efeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos les respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo le preguntó, ¿en qué bautismo? Pues fueron bautizados. En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y allá hablaron en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Bueno, aquí está sucediendo una cosa, ¿no? Está sucediendo una cosa. Ellos estaban bautizados en el bautismo de qué? De Juan. El bautismo de Juan, como ahí él lo acaba de especificar y lo dice, que el bautismo de Juan era para el arrepentimiento, más el Espíritu de Jesús era para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando ellos se dieron de cuenta de que no habían recibido el Espíritu Santo, porque ahí en ese tiempo el Espíritu Santo se recibía en dos maneras. Se recibía el Espíritu Santo. En la manera de que los apóstoles, ¿qué hacían? Le ponían las manos arriba a los hermanos y a las hermanas, ¿no? ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Y principalmente a los hombres era lo que le estaban haciendo eso, ¿no? Le preguntaron, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera habíamos sabido ni que hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo le preguntó, ¿en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan contestaron ellos. Pablo le dijo, Juan bautizó. ¿Para qué Juan bautizó? Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran a aquel que vendría después de él. Es decir, ¿en quién? En Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No es que ellos estaban erróneamente bautizados, pero para ellos poder entrar en el reino de Dios, tenían que estar bautizados en el nombre de Jesús. Cuando Pablo le impuso las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Bueno, aquí le voy a decir una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí de que hablaban en lengua y profetizaban en lenguas y hablaban en lengua y profetizaban? Mire, ahora aquí lo que está sucediendo es de que Pablo le puso las manos. El Espíritu Santo venía en dos formas. En la forma es en que los apóstoles le ponían la mano a quién, a las personas que a las personas que creían y recibían el Espíritu Santo, que hablaban en lengua y todo eso. Y también por mediación de qué, del bautismo. Pero ¿qué es lo que podemos ver aquí? De que hablaban en lengua. ¿Pero por qué hablaban en lengua? Porque en ese tiempo era uno de los dones del Espíritu Santo. Ahora, hoy en día, muchas personas dicen de que si tú no hablas en lengua, usted no está bautizado. Muchas personas dicen de que uno tiene que hablar en lengua. ¿Para qué? Para comunicarse con Dios y para poder y saber de que esa es una de las formas en cual las personas estaban con el Espíritu Santo. Pero una cosa que quiero decirle, que en eso en lengua, eso era una potestad de que Jesús le daba a a los discípulos, a los apóstoles de él. ¿Para qué? Para que vieran bien quién era. Ellos estaban mandados por quién, por Jesús o Jesús, o que cualquiera que pusiera la mano sobre cualquiera no podía recibir el Espíritu Santo. Entonces, eso era una de las pruebas que Jesús hacía en ese tiempo. ¿Para qué? Para que las personas supieran de que los discípulos, los apóstoles estaban mandados por él y estaban hablando por él. No se recuerda de que, no me acuerdo cómo se llama el señor ese que le quería comprar el Espíritu Santo en 2 meses se lo quería comprar. No, todo el mundo que ponía las manos no podías recibir tú el Espíritu Santo. Esas eran las personas que eran escogidas por Jesús. ¿Para qué? Para que hicieran el trabajo de Dios. Y también muchas personas recibían el Espíritu Santo, sí, lo recibían, algunos lo recibieron antes del bautismo, pero eso era por mediación de Dios, por mediación de Jesús, que Él hace lo que Él entienda y lo que Él crea. Entonces muchas veces las personas piensan hoy en día de que reciben el Espíritu Santo ante bautizarse. Para recibir el bautismo, para recibir el Espíritu Santo en estos momentos, tienes que bautizarte y entonces recibirá el Espíritu Santo. Pero en ese tiempo, cuando Dios y Jesús lo hacían por un propósito y para enseñar a las personas acerca del poder que ellos tenían. En ese tiempo lo hacían ellos allí, pero en este tiempo no existe ese tipo de que vamos a hablar en lengua y que vamos a saber que las personas que están hablando en lengua no están diciendo, no saben bien lo que están diciendo el otro, no están interpretando, no pueden interpretar ni pueden saber lo que está diciendo la otra persona. Ellos hablan en lengua y todo eso se entendían, entendían de lo que estaban hablando, todos ellos se entendían. Entonces, eso es como los micrófonos, eso que hay ahora hoy en día. Usted no ha visto los micrófonos estos, que las personas se lo ponen ahí y están hablando en un idioma y entonces ellos entienden el idioma ese que están hablando las personas. ¿Usted me entiende? Y entonces el Espíritu Santo trabajaba de esa forma. Y una de las cosas que quiero decirle, de que hay muchas personas, ¿no? De que se han bautizado, muchas personas se han bautizado y se han bautizado erróneamente, no erróneamente, sino se han bautizado en el sentido de que se han bautizado con con diferentes pensamientos, con diferentes approaches acerca del bautismo. El bautismo es ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Y si verdaderamente usted no se ha bautizado por el perdón de los pecados, que debe bautizarse en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para su perdón de los pecados.
Y eso no tiene que ver, no, porque ya me bauticé, ya no, que ya no me voy a bautizar. Mira, aquí podemos ver una prueba de que esas personas se volvieron a bautizar. Eso es una prueba, no, porque yo me bauticé cuando niño, yo me bauticé cuando chiquito, que me echaron el agüita. Ese bautismo, prácticamente, si lo podemos buscar en la Biblia, ese tipo de bautismo no aparece en la Biblia. ¿Ok? Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela del tirano. Esto continuó por 2 años. Manera que todos los que vivían, a ver, esto continuó por 2 años. De manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermas y los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Ok, vamos a ir aquí atrás a ver lo que está diciendo aquí. En el versículo 8, Pablo entró a la sinagoga por 3 meses y continuó hablando abiertamente. Ustedes saben bien de que Pablo siempre estaba acostumbrado a ir a la sinagoga, y ¿qué hacía? Él hablaba y discutía y persuadiendo siempre a muchas personas que le llegaron a convertir, porque él siempre estaba hablando en las sinagogas. Pero cuando algunos y entonces muchos que hicieron, se le endurecieron el corazón, muchos se les endurecieron el corazón y fueron desobedientes. Una de las cosas, la palabra de Dios hace 2 cosas en la persona que la escuchan. Le pone el corazón como una gelatina, o se lo endurece. Eso es lo que hace la palabra en una persona cada vez de Dios, cada vez que escucha, cada vez que una persona lo escucha. Porque Pablo se apartó de ellos. Entonces, ¿qué hizo? Llevándose a los discípulos y discutían diariamente en la escuela de Tirano. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Se retiró de ahí y se retiró de ahí y se llevó a quién eran las personas, los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los discípulos son las personas que te siguen a ti, son las personas que aprenden acerca de tu enseñanza. ¿Ok? Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Todas las personas que estaban en eso escucharon la palabra, lo mismo que judíos que griegos. Dios hacía milagros. Dios estaba haciendo milagros en ese tiempo allí, extraordinarios, hacían milagros extraordinarios. ¿Por mano de quién? Por mano de Pablo. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. Entonces llevaban hasta pañuelos y delantales de su cuerpo a los enfermos. Y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos, con mediación de que ellos le dejaban pañuelos o delantales de su cuerpo. Los enfermos, ¿qué hacían? Los enfermos se sanaban.
Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Fíjate, entonces, mira, fíjate lo que están haciendo algunos, pero también algunos de los judíos exorcistas, algunos de los exorcistas, ok, exorcistas, que era un grupo, era una secta, era un grupo de ellos. Entonces, ¿qué decían ellos? ¿Qué hacían ellos? Decía, fíjate lo que decían ellos, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Ellos son de otras sectas, de otro eso, pero ellos están diciendo que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. ¿Ok? 7 hijos de tal esclava, de tales Seba, uno de ellos, principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Entonces, ¿quién eran los que hacían eso? 7 hijos de un tal Seba, que uno de ellos, principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió. Fíjate ahora lo que sucede. Pero el espíritu malo les respondió. A Jesús conozco y sé quién es, Pablo. Pues ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Mira lo que sucedió aquí en el versículo del 14 al 15. Esas personas era un principal sacerdote judío. Un principal sacerdote judío era lo que hacían esto. Ellos estaban haciendo eso. Había un principal sacerdote judío. Pero el espíritu malo, fíjate lo que el espíritu malo le responde. A Jesús conozco y sé quién es, Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? El hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esas personas que no tenían potestad para hacer las cosas de qué, de Dios, ¿qué hicieron? Lo hacían, pero los espíritus malos cogieron y le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Qué autoridad usted tiene para eso? ¿Y qué hicieron ellos? Cogieron y salieron y huyeron y salieron desnudos. Desnudos y fueron heridos. Supieron esto todos los habitantes, entonces ¿por qué ellos los espíritus malos no sabían? Porque ellos no tenían la potestad de hacer eso. Dios nada más que le dio, como mismo estaba hablando, de que Dios le dio la potestad aquí a los apóstoles para hacer eso. Le ponían las manos en los hombros a las personas y las personas recibían el Espíritu Santo. Ahora mismo con los mantos, y con los mantos y los delantales, los pañales y los pañuelos, curaban a los enfermos. Pero eso era por mediación de quién, de Jesús, que era el que le daba el poder ese a todas esas personas. Entonces todo el mundo no podía estar hablando y haciendo las cosas que ellos creían hacer por mediación de quién, de Dios o cualquier apóstol. ¿Por qué? Porque ellos no son mandados directamente a hacer las cosas de Dios. Entonces supieron con todos, fíjate aquí como dice, supieron esto todos los habitantes de, de Efeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor y de Jesús era exaltado. ¿Por qué? Porque los demonios o los espíritus malos no le hacían caso a las personas que no tenían autoridad y le hacía caso a las personas que tenían autoridad. ¿Quién eran las personas que tenían autoridad? Eran las personas que habían sido mandados por Dios, que eran quien en ese tiempo los 12 discípulos. También muchos de los que habían creído
continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, lo quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 monedas de plata. Sí crecía poderosamente, prevalecía la palabra del Señor. Bueno, mira, muchas personas, cuando vieron lo que sucedió, ¿qué hicieron ellos? Eran personas, ¿no? Eh, estaban haciendo hechicería. ¿Qué hicieron ellos? Muchos de los que practicaban la magia, muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, lo quemaban a la vista de todos, calculando su precio y hallaron que llegaba a 50.000 monedas de plata. Entonces le podemos ver de que hay personas que ya estaban todavía en la magia, que estaban haciendo cosas contrarias y que hicieron, empezaron a quemar sus libros, empezaron ¿qué? ¿A qué? Y hallaron ¿qué? Llegaban a 5.000. Entonces, ¿qué hicieron? Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios prevaleció por arriba de qué? De los mágicos, de los magos, de los mágicos esos, que quemaron sus libros y se incorporaron a la palabra de Dios. Versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén, después recorrer a Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erato, él se quedó en Asia por algún tiempo. Vamos a ver qué está sucediendo aquí en el versículo 21. Cuando se pasaron todas esas cosas que muchas personas empezaron a creer de que los mágicos cogieron, los que hacían la magia, cogieron y rompieron sus libros, los quemaban, qué sé yo. ¿Qué sucedió? Pablo, Pablo decidió, él lo decidió, pero lo decidió ¿en qué? En el Espíritu. Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén. Entonces decidió en el Espíritu decidió ir a Jerusalén. Y verdaderamente esto nos enseña a todos nosotros que nosotros tenemos que tratar la manera no, tenemos que hacer las cosas en el Espíritu. Y el Espíritu nos va a guiar a todas las verdades y de todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Entonces, recorrió a Macedonia y Acaya, entonces decía, después que haya estado allí, debo visitar también a Roma, también. Él estaba pensando en visitar a Roma. Acuérdense bien de que él visitaba antiguamente, ¿para qué? Para destruir, para acabar con las iglesias, para acabar con la cosmología. Él está visitando a los lugares, ¿para qué? Para hablar acerca de la palabra de Dios. Qué cosa más bonita está sucediendo. Dios transforma al que se deja transformar. Si usted no se deja transformar por Dios, por su palabra, no va a ser transformado. Entonces, ¿qué hizo? Había enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, ¿quiénes? A Timoteo y a Erato. Y él se quedó en Asia por algún tiempo. Versículo 23. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño con motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias, y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír
que no solo en Efeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Mira lo que está sucediendo aquí ahora. Mira, mira, hay un señor que se llama Demetrio, un señor que se llamaba Demetrio, que era platero. ¿Y qué hacían los plateros eso? Ellos labraban, hacían templecillos de plata de Diana, que era una diosa que está en ese tiempo. Entonces ellos hacían, ¿qué cosa? Templecillo a Diana. Ellos eran plateros, entonces lo decoraban, y entonces ellos estaban ganando mucho dinero, están ganando mucho dinero. Entonces, ¿qué hizo él? Vamos a hablar, y entonces reunió a quién, a muchas personas que se dedicaban a hacer eso mismo, y que le dijo, mire, en donde está la búsqueda de nosotros dinero, nosotros buscamos dinero haciendo las imágenes estas. Entonces ha llegado Pablo ha llegado diciendo de que se aparten, de que se aparten de todas esas imágenes. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Que el bolsillo de ellos se está bajando, ya no están haciendo la misma cantidad de dinero que hacían anteriormente. ¿Por qué? Porque Pablo estaba diciendo que los dioses eran una cosa que los dioses no ¿cómo se llama? Los ídolos esos que estaban haciendo ellos, era una cosa que no estaba adecuada y que no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces él empezó a formar alboroto y a agruparse con las mismas personas que tenían el mismo oficio que él. Y no solo, versículo 27, y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino que también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, quien adora toda Asia y el mundo, ¿qué sucede? Entero se ha despojado de la grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar, grandes Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y una precipitación en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Entonces, mira lo que está sucediendo aquí. Mira, él solamente está diciendo, le dice a sus compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende del comercio, de este comercio. Si no tenemos este comercio, no vamos a tener ningún tipo de ganancia. Entonces, pueden ver y oír que no solo en Efeso, que no solamente no, él no lo hizo en Efeso, sino también en casi toda Asia. Este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha faltado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Pablo está diciendo la verdad, pero ellos lo que están es que quieren seguir ganando dinero. Y entonces Fedro lo que dice, y no solo corremos peligro, dice que solamente ellos no corren el peligro, sino también que el templo de Diana, de la gran diosa Diana, no va a tener valor, no va a tener valor, y que ella, a quien adora y todo Asia, la adora a ella. Pero ¿qué están haciendo? Que Pablo está convirtiendo a muchas personas, y entonces ellos están defendiendo a quién, a Diana, y la están defendiendo, ¿por qué? Porque el bolsillo de ellos ya está bajando, porque ellos se dedicaban a hacer a trabajar con sus manos y poner los dioses, hacer los dioses con sus manos. Entonces, cuando vieron esto, se llenaron de ira, entonces todos se llenaron de ira y empezaron a qué, comenzaron a gritar y decían grandes de Diana, grandes de Diana, grandes de Diana, en todos los efesios, y la ciudad se llenó de confusión. Entonces, ¿qué hicieron ellos? De que llenaron la ciudad de confusión. Uno se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a quién, a Gallo
y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Entonces, las personas empezaron a arrastrar a quién, a Gallo y Aristarco. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. Fíjate, Pablo quería ir a la multitud, pero los discípulos de Pablo no lo permitieron. También algunos de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, algunas de las autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo, le enviaron mensajes repetidamente, le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Pablo quería ir al teatro donde se estaba formando ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué hizo él? Pablo quería ir y muchas personas, los discípulos no lo dejaron ir. Y las demás personas que estaban ahí, que conocían, no lo dejaron tampoco. Le mandaron un mensaje. Le dijeron, no venga, no venga, quédate allá porque tengo un problema. Esto va a ser aquí. Entonces, así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía qué razón, por qué razón se habían reunido. Ellos no sabían, entonces eran aporotos cuando no hay disciplina y cuando no hay una persona de que está hablando la realidad, siempre hay confusión. Entonces muchas personas lo que estaban haciendo era grupo, o muchas personas ni sabían por qué era la discusión, y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Muchos no sabían por qué estaban, pero qué estaban siguiendo al grupo. Hay muchas veces de que las personas siguen al grupo y siguen las acciones de otras personas sin saber las consecuencias y por qué se está haciendo eso. Algunos de la multitud, versículo 33. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señales de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Alejandro, vamos a ver quién es Alejandro esta vez. A ver, ¿quién era Alejandro? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20, dice, entre ellos estaba Ilmenio y Alejandro, a quienes le entregaron a Satanás, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemiar. Ah, esas eran las personas que estaban haciendo las cosas malas porque ellos no pertenecían a quién, a las cosas de Dios. Mira, a ver aquí también en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Alejandro el caldereo me hizo muchos daños, al Señor retribuyera conforme a sus hechos. Entonces Alejandro era una de las personas de que estaba haciendo las cosas malas en contra los cristianos. Pero cuando se dieron de cuenta de que era judío, un clamor se levantó de ellos gritando, como por 2 horas grande es Diana de los Efesios. Entonces el secretario, después de calmar la multitud, ciudadanos de Efeso, le dijo, fíjate, entonces el secretario, después de calmar la multitud, le dijo, mire, ciudadanos de Efeso, ¿hay acaso algún hombre que no que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? puesto que estos hechos, puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban al templo, ni blasfemean a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices están con él, tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los cónsulos después presentarán su
acusaciones uno contra otros. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. Porque diariamente, ciertamente, corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo consentido hoy. Ya no existe causa justificada por esto y por ello no podemos explicar el alboroto. Y también dicho esto, despidió a la asamblea. Bueno, mira, entonces, mira lo que está sucediendo, mira lo que está sucediendo aquí. ¿Ok? Se levantó, el secretario ya pone orden, el secretario pone orden porque hay muchas personas gritando que viva Diana, la grande es Diana y que se yo sé cuándo, y los otros están gritando otras cosas. Pero mira lo que sucede, le cae uno, el secretario se levanta y calma a la multitud y entonces habla con ellos, fíjate lo que le dice. ¿Hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente. Bueno, si ustedes saben bien de que Diana es de ustedes, vamos a guardar calma, no vamos a hacer nada que no sea lo correcto. Entonces, ¿y por qué han traído? Entonces, ¿por qué ellos han traído a estos hombres que ni roban templo, que ni blasfeman y no hacen nada, no blasfeman a nuestra a diosa? Estos hombres que ellos llevaron ahí, ellos no hacían nada malo. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procuradores dispuestos presenten sus acusaciones unos contra otros. Entonces están diciendo, bueno, Demetrio, ¿por qué Demetrio hace eso? Lo que deben de hacer es traerlo a los tribunales y si hay algo ellos, los tribunales decían, pero no es para que estén gritando que si esto, ni que si esto otro, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido. Entonces, que si ellos tienen eso, van a ser acusados de qué? De formar problemas por las cosas que no debían haber hecho. Hoy ya que no existe causa justificada por esto y por ello no podemos explicar este alboroto. Habiendo dicho esto, despido a la asamblea. Entonces despide a la gente porque había personas que no sabían. Había personas que ni sabían de lo que era y estaban haciendo grupo ahí y estaban gritando. Y cuando están gritando no se puede entender nada. ¿Y qué hace él? Los coge y los saca de allí para que ellos pudieran determinar qué cosa ellos estaban haciendo. Entonces, una de las cosas que podemos aprender aquí en este capítulo que terminamos ya de estudiar es de que muchas veces nosotros hacemos cosas, ¿por qué? Porque vemos a otras personas que lo hacen y nosotros sin saber el motivo ni las cuales, por las cuales se está haciendo eso, lo hacemos también. Entonces, ¿qué hacemos? Es que provocamos discusiones y provocamos problemas que no se deben de ser así. Entonces, ese señor cogió y le dijo, vamos a hacer esto así de esta manera, ¿para qué? Para comprobar y saber quién es el que tiene la razón. Entonces voy a terminar esta pequeña clase y espero verlos el miércoles donde vamos a estudiar el capítulo 20. 20 vamos a estudiar el capítulo 20
Espero de que hayan aprendido un poquito algo de lo que yo le quise estudiar. Y ahí nos vemos. Así que hasta luego. Bye, bye, arrivederci. Ok, bye. Nos vemos en miércoles.